sé cuánto tiempo pasó, pero desperté en un hospital tranquilo y bien iluminado. Había mucha paz. Una enfermera se acercó a preguntar cómo estaba y yo la indagué ansioso. ¿Sabe usted si la policía encontró a mi esposo y su amante? No, señor, no lo sé, pero enseguida vendrá a visitarlo el doctor y usted podrá preguntarle. Pero le traje este caldito para que se alimente y puso la bandeja frente mío. ¿Tengo que tomar algún remedio?, pregunté. No, señor. Toda la medicación ya fue suministrada en cuanto seguía inconsciente. Tomé el caldo, que lo hará sentir mejor. Está muy débil todavía. Tomé el caldo y estaba delicioso y realmente me levantó el ánimo. Al sentirme mejor, le pregunté a la enfermera si Goret había venido a visitarme, a lo que respondió: Señor, no sabría informarle. Enseguida vendrá el médico y recogiendo la bandeja se fue. Quedé pensando que no veía la hora de verle la cara a Consuelo cuando sepa que no morí. Voy a entrar a la iglesia con el pedido de anulación del casamiento con motivo de adulterio. El mismo puede ser confirmado por toda la ciudad. Me tranquilizó haber cambiado el testamento a Goret como única heredera, porque ahora sabía que todo volvería a mí. Eso dejaría a Consuelo mucho más enojada y recompensaría a Goret por todo, haciéndola una verdadera dama, casándome con ella, como debía haber hecho desde un principio. Pero tampoco era tan tarde, teníamos toda una vida por delante. Miré por la ventana próxima de mi cama y vi un hermoso jardín con mucha gente paseando al sol y charlando entre sí. Estaban todos muy animados. Estaba todavía inmerso en mis pensamientos cuando una voz masculina me trajo de nuevo a la realidad. Buenas tardes, señor. ¿Se siente usted mejor? Era el doctor. Sí, respondí. Ese caldo operó realmente bien en mí. Más animado y bien dispuesto, le pregunté al doctor si sabía si la ley ya había alcanzado a Consuelo y a su amante, a lo que el doctor respondió que sí, la ley ya los había alcanzado. Gracias a Dios, dije, y seguí. ¿Y Goret está bien? ¿Vino a visitarme? Usted todavía no puede recibir visitas. Está muy débil. No, doctor, yo estoy excelentemente bien, mejor que antes. No aguanto más estar en esa cama. Estoy seguro de que se siente mejor, dijo el doctor, pero no puedo darle el alta todavía. Pero sí, si quieres, puedes ir al jardín a tomar un poco de aire fresco. Ve a distraerte y a conversar con los otros pacientes. Más tarde volveré a ver cómo estás. Bueno, pensé, ya que no puedo volver a casa, voy a aprovechar mi estadía en este maravilloso hospital. Menos mal que le pasé mi fortuna a Goret, debe estar gastando mucho dinero para mantenerme acá. Nunca vi un hospital tan hermoso y bien equipado. Pero, en honor a la verdad, nunca vi un hospital. Siempre gocé de excelente salud. Me levanté de la cama tranquilamente. En el pie de cama había ropa limpia de color azul, igual que los demás pacientes. Me vestí y salí a explorar el lugar. Ese lugar era realmente maravilloso, pero empecé a escuchar conversaciones de otros pacientes. Algunos estaban inmensamente felices y otros extremadamente tristes. La buena noticia era que el hospital era gratis. La mala era que para que te aceptaran tenías que estar desencarnado. ¿Será que el tiempo que pasé preso en ese oscuro y frío lugar afectó mi cordura? ¿O será que este es un hospital para locos? No parecía muy probable, ya que aquel hospital era demasiado moderno para ser para locos. Y yo no parecía tener alucinaciones. Me sentía extremadamente lúcido, entonces solo podía estar muerto. ¿Cómo era eso posible? Volví a mi cama en automático, intentando no descontrolarme. Me acosté y me quedé mirando el techo, tratando de encontrar algo de coherencia en todo lo que había escuchado, tratando de entender la continuidad de mi existencia humana sin cielo y sin infierno. Todavía viajaba en mis pensamientos cuando me sorprendió la voz del doctor, que nuevamente me volvió a la realidad. Entonces, señor Samed, ¿cómo se siente? Doctor, ¿estoy muerto? Yo diría que usted está más vivo que nunca, pero sí, usted desencarnó. Y ahora es parte de esta experiencia más sutil. Como se dará cuenta, la vida sigue después de la muerte del cuerpo físico. Entonces, Consuelo y Diogo lograron matarme y están libres de las garras de la ley. Yo no diría eso. Ellos habrán podido salvarse de la ley de los hombres, pero no de la ley universal de causa y efecto. ¿Y qué ley es esa, doctor? Hay una ley en el universo donde todo acto practicado trae una consecuencia para quien lo practicó. Esta consecuencia puede ser positiva o negativa. Es inevitable que respondamos ante nuestros actos. Diogo
tenía una esposa y cuando ésta descubrió su traición, no actuó como vos. Ella los mató a los dos y ahora ambos deben estar luchando para retomar la práctica del bien a través del sufrimiento en algún lugar, del cual no tengo conocimiento. En cuanto a Goret, todo el dinero que le dejaste la ayudó mucho. Después de 1 año de tu desaparición, pudo acceder a su herencia. ¿Entonces mi cuerpo no fue encontrado? ¿Cuánto hace que desencarné? Hace más de 5 años y hasta el momento tu cuerpo no fue encontrado. ¿Y por qué solo ahora fueron a socorrerme? ¿Por qué me permitieron sufrir tanto? Ya descubrirás que no somos dioses, no conocemos todas las deudas de todas las personas. Vos tenías varias deudas y esa situación te permitió saldar y por eso te quedaste ahí atrapado. Cuando cumpliste tu pena, el socorro fue accionado y fuiste traído para acá. Todo este asunto me estaba dejando sin aire y entonces cambié la estrategia al preguntar por mis padres. Me di cuenta que empecé a sentirme mejor nuevamente. ¿Tiene noticias de mis padres, de Margaret? El doctor me miró y dijo, Sammy, la morada del Señor es muy grande, no podemos saber dónde está toda la gente. Quédate tranquilo que en el momento oportuno te encontrarás con ellos. Y mis hijos, los que dicen Consuelo que abortó, todo a su tiempo, prosiguió, pero ahora preocúpate en recuperarte. Y así me dieron el alta y fui acogido en la misma colonia. Hice muchos amigos y estudié muchísimo. Todo es novedad, todo es aprendizado, todo es evolución. El tiempo fue pasando y yo trabajaba como socorrista. Pero un día percibí una actitud distinta entre mis colegas socorristas y me puse en atento. El doctor Lorenzo, que era el médico que me atendió, y con el tiempo nos hicimos grandes amigos. Me ayudó a conseguir el trabajo de socorrista y me alojó en su casa cuando salí del hospital. Más que un amigo, para mí era un hermano y en ese momento se acercaba con cara rara. Amigo, dijo, nos parece mejor que no participes del próximo rescate. ¿Crees que no tengo preparo? Yo estoy acá hace más de 20 años, amigo. No dudo de tu dedicación y empeño en el trabajo y estoy seguro que aquí nadie duda de vos. Entonces, ¿cuál es el problema? Existen cosas de tu pasado que no sabes porque ocurrieron después de tu partida, pero hoy tu pasado golpea nuestra puerta. Contame, por favor, quiero saber. Bueno, la información que nos llega es de un hombre de 28 años, médico, que trabaja con niños en un orfanato. Pero, ¿cómo esto me afecta? Prosiguió. Ese joven está siendo obsediado por un espíritu que desea vengarse de su madre, porque la juzga culpable por su desencarne y de cierta forma lo es. Pero esta señora cambió el rumbo de su vida, criando a un hijo prácticamente sola y le permitió a su hijo estudiar medicina. Abrió un orfanato con su hijo y cuida muchos niños huérfanos. Su hijo trabaja junto con ella, cuidando y dando asistencia médica a todos esos niños. Pero ahora es él quien enfermó. Sin ánimo y amargado, no logra realizar su trabajo. Su madre, que ya no es tan joven, se siente sobrecargada y muy triste, y frecuentemente recurre a Dios emitiendo socorro. Los médicos terrestres desconfían de una nueva enfermedad desconocida y temen por su vida. Entiendo, pero ¿qué tengo que ver con todo esto? Samed, la mujer que renunció a la vida de lujo para cuidar a su único hijo y a un grupo de huérfanos, es Goret. Con toda la fortuna que le dejaste, devolvió y saldó las deudas de todos en tu nombre. Ella devolvió escrituras y otros bienes que habías confiscado, diciendo que era tu última voluntad. La gente agradecida a ti no se olvidó de rezarle a Dios por ti, y por eso fuiste rescatado por nuestros socorristas. Vendió todo y distribuyó a los pobres en tu nombre, y ellos oraron por ti. Luego, con su hijo se mudaron lejos de ahí y empezaron a juntar niños abandonados. También abrigaba a madres solteras que estaban desesperadas y despreciadas por su familia. Cuando desapareciste, ella no tuvo la oportunidad de contarte que estaba embarazada y que serías padre, pero lamentablemente cometió un desliz. Goret sabía que Consuelo estaba a cargo de tu desaparición. Antes de irse, buscó a la esposa de Diogo y le contó sobre Diogo y Consuelo.
Su esposa, que creía que él viajaba mucho por el trabajo, se sintió traicionada y humillada. En ese momento, el hijo de ustedes tenía aproximadamente 5 años. Pero el tiempo pasó y se transformó en un buen hombre, médico, que ahora fue alcanzado por el espíritu vengativo de Consuelo, que está tratando de hacerlo desencarnar para vengarse de Goret. Yo estaba pasmo y sin palabras ante tantas revelaciones. Lorenzo siguió. Por eso creemos que es mejor que no participes de esta situación muy delicada. Nosotros haremos lo mejor para todos. No te preocupes conmigo, amigo. Necesito ir y rever a Goret y conocer a mi hijo. Lorenzo respiró hondo y dijo: ¿Quién soy yo para impedir? Siempre estaré cerca, no te olvides. Nos abrazamos con pesar porque en el fondo sabíamos que era una despedida. En la casa de Goret había varios espíritus de luz enviando energía. Lorenzo me mostró la casa y me fue dando detalles de la situación. Había niños corriendo y jugando por toda la casa, mientras que algunas de las jóvenes embarazadas trataban de mantener el control, cuidaban a los bebés. Algunos lloraban en busca de atención y cariño. Por otro lado, reinaba una luz serena, rosa y azul claro, que andaban por el aire y se fundían en un ballet. Pregunté curioso qué luces eran esas, a lo que Lorenzo respondió: esta es la luz que emana del trono del amor. Esa es la luz que protege los hogares donde hay niños. Y me apuntó para el dormitorio, donde la luz no penetraba. Era un lugar oscuro y completamente dominado por la oscuridad y seres trevosos. Ese es el dormitorio de Renan, tu hijo con Goret. El dormitorio está oscuro porque está sitiado por espíritus inferiores que absorben las energías de Renan, dejándolo cada vez más débil. ¿Pero por qué? ¿Acaso él no tiene ningún merecimiento?, pregunté, atónito. Claro que las tiene, y es por eso que estamos muchos seres de luz acá emanando energía, tratando de solucionar este problema y protegiendo a los niños, y no apenas por su madre, que inició este gran trabajo. Tiene merecimiento por sí mismo. A lo lejos vi una señora arrodillada delante de un pequeño altar orando fervorosamente, y la luz rosa y azul la atravesaba, la envolvía y le daban fuerzas. Me aproximé y Goret instantáneamente sintió mi presencia y habló bajito: Sami, mi amor, sabía que vendrías a socorrer a nuestro hijo. ¿Cómo te extraño, amor mío? Me acerqué y la abracé sintiendo toda su emoción. No te preocupes, querida. Protegeré a nuestro hijo, cueste lo que cueste. El espíritu de Consuelo está permanentemente pegado en el aura de Renan y lo usa como escudo. Miré al dormitorio y vi 3 bultos entrar y salir del dormitorio. Entonces pregunté: ¿y esos bultos qué son? ¿Son secuaces de Consuelo? No, esos bultos son enemigos de Consuelo. Ellos salen para buscar fuerzas en los niños y vuelven para seguir atacándola. Son espíritus infantilizados. Pero al volver a atacar a Consuelo terminan por dañar a Renan también. Estos espíritus son los 3 abortos que practicó Consuelo. Ellos permanecen cerca de ella para martirizarla por venganza, retroalimentándose de odio mutuamente. ¿Y qué se está haciendo por Renan? Estamos tratando a través del amor que Consuelo tome conciencia y lo deje tranquilo, que ella entienda que lo mismo que le hizo a sus hijos ahora le está haciendo a este joven. Sentí algo de mí empezó a modificarse. Toda esa armonía que sentía en mi interior se estaba desestabilizando. Toda esa paz, perdón y amor se estaban desmoronando. En su lugar empezaba a crecer el odio por Consuelo y por lo que ella le hacía a mis hijos. Trataba de no descontrolarme, de mantenerme equilibrado, pero por dentro era un volcán a punto de entrar en erupción. Volví y pregunté a Lorenzo por Diogo y me explicó que después del desencarne él se alejó de Consuelo y siguió su camino. Sufrió mucho por sus errores, pero aprendió. Verdaderamente, la ley divina le dio una nueva oportunidad de recomenzar. ¿Estás viendo aquel bebé que no para de llorar? Es él. Nació con una enfermedad congénita que le provoca constantes convulsiones y por eso su madre lo abandonó apenas nacido. Y como nada ocurre por acaso, lo dejaron en el orfanato de Goret, que lo cuida con mucho cariño, y le dicen la pequeña ardilla. Fíjate cómo está agitado y grita a más no poder, porque él nota nuestra presencia y cree que estás acá para vengarte de él.
En el momento llegué a sentir pena de Diogo y mirando de lejos ese pequeño y frágil niño pensé que ya estaba pagando por sus errores. ¿Quién era yo para juzgar? Traté de mantenerme lo más lejos posible para que tuviera un poco de paz. No quería perjudicarlo con mi presencia. Pero empecé a pensar que con Consuelo no se había hecho justicia y si ella era alcanzada por el amor antes de pasar por el sufrimiento, y empecé a poner en duda la ley de Dios. Se me venía a la mente todo lo que ella hizo en mi contra, en contra de mis hijos, y el odio se fue apoderando de mí. Los obsesores no percibían nuestra presencia porque vibrábamos más alto que ellos, pero yo sentía que mi frecuencia empezaba a bajar. Y volví a mi arrogancia, y empecé a creer que estaba allí por un motivo mayor, que se haga justicia y que mi hijo pueda volver a tener paz. Trataba a cualquier costo de mantener mi vibración elevada, pero se me estaba tornando tarea imposible. Ya estaba tan desequilibrado energéticamente que empecé a ver a mis colegas borrosos y los enemigos empezaban a detectar mi presencia. Lorenzo corrió hacia mí y me dice: Sammy, desiste en cuanto es tiempo, no te entregues a las emociones, trata de cambiar tu frecuencia antes que te pierdas. Permanentemente filtraban el aire del dormitorio de Renan tratando de sacar las energías pesadas. Uno de los médicos que estaba trabajando en energizar a Renan se aproximó sin saber que yo era su padre y le comentó a Lorenzo que la situación estaba muy difícil, ya que el chico está muy débil y sufriendo demasiado. Si esto no cambia en las próximas horas, tendremos que desligarlo de la materia. Va a ser la única forma de liberarlo de Consuelo. Pero es el único apoyo de su madre, replicó Lorenzo. ¿No hay otra solución?, dijo el colega. Su perispíritu ya empezó a ser carcomido. Él no merece tanto sufrimiento. Miré hacia el dormitorio y vi nuevamente a mi hijo y Consuelo agarrada a él. En un instante vi que era mi padre el que había reencarnado como mi hijo, el padre que tanto ansiaba encontrar. Mi padre había sufrido en el pasado por sus vicios y Goret lo había ayudado permitiéndole que reencarnase como su hijo, haciendo de él un hombre estudiado y de bien. Y Consuelo estaba prestes a destruir todo eso. No era justo. ¿Dónde está la ley? Enseguida sentí que me desequilibraba de nuevo. Mi frecuencia bajaba y en ese instante escuché 3 vocecitas infantiles que me llamaban: papi, 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 ayúdanos. Solos no podemos destruir a ella. Va a matar a nuestro hermanito, como lo hizo con los otros en el pasado. En ese instante comprendí que esos bultos oscuros, que ahora los veo bien, que son niños, estaban tratando de ayudar a Renan. Tomé la iniciativa que me desequilibró definitivamente. Me alejé de mis amigos de luz y subí las escaleras hacia el dormitorio. Miré hacia atrás y vi a Lorenzo orando por mí con lágrimas en los ojos. Sentí ganas de volver, pero no podía. Quería salvar a mi hijo. Entré al dormitorio y mi ropa ya no era más blanca, era negra. Los 3 niños se aproximaron de mí y me fortalecieron con su energía. Me aproximé de la cama de Renan y lo besé suavemente y sentí su mente confuso cuestionando: ¿quién eres? ¿El hijo que un día tendré o el padre que no conocí? No te preocupes, vas a estar bien, le dije y lo besé nuevamente. Miré los otros 3 niños y como ya habían tomado forma a mis ojos, pude reconocer que eran 2 niños y una niña. Al mirar a Lorenzo y a los rescatistas, no pude detectarlos. Sabían que me estaban desligando de la luz y caminando hacia lo desconocido, hacia las Trevas, lugar que solo conocía en mis incursiones como rescatista. Miré de nuevo a Consuelo, que me miraba con los ojos aterrorizados y más se agarraba a Renan. Entonces, en un gesto rápido, la agarré por los cabellos y la tironé con tanta fuerza que la desprendí de mi hijo. En ese instante los niños se agarraron a mí y los 5 fuimos transportados instantáneamente hacia otro lugar. Estábamos en un camino que no tenía inicio ni fin. Miré a los niños que todavía sostenían a Consuelo por los cabellos y le pregunté a los 3 cuáles eran sus nombres. Nosotros no somos bautizados y no tenemos nombres, respondieron. Somos niños errantes. No, grité. Ustedes son solo niños que no tuvieron la misma oportunidad que los demás. Pero ahora yo estoy acá y los voy a cuidar. Ustedes son mis hijos y reinarán conmigo en esta ruta sin fin. En ese momento, Consuelo rió con ironía y dijo: qué lindo, la familia reunida finalmente.
Sí, dije, solo que tú no eres parte de esta familia. La miré con desprecio y volvió a hablar enojada. Vos no sabés la fuerza que tengo, ya los maté una vez y volveré a hacerlo. Yo soy el juez de este camino y te encuentro culpable, te condeno por los hechos. Los niños pueden llevarte y hacerle lo que quieran, pero que no se escape. Los niños felices salieron arrastrando a Consuelo por los cabellos, que gritaba todo lo que podía. Se escuchaba de lo lejos los gritos de Consuelo y venían a mi mente las 7 espadas que me clavó mientras encarnado. Así que de ahora en más seré el juez 7 espadas. Pero antes de prender este nuevo camino tengo que volver a verificar que mi hijo esté bien. Así que con la fuerza del pensamiento volví a la casa de Goret. De lejos pude ver toda la casa radiante de luz y Renan ya estaba de buen ánimo y recuperándose bien. Llegó a mi pensamiento un agradecimiento de Goret. Siempre serás parte de esta familia. Sonreí feliz, pues esa pequeña prece cayó sobre mí como un bálsamo. No podía ver a ninguno de mis colegas de rescate, pero sabía que Lorenzo estaba cerca. Le dije adiós, querido amigo, y volví al oscuro, frío camino. Le puse nombre a mis hijos, Juan, María y José. Con el paso del tiempo pude descubrir que María era la reencarnación de mi madre. José era mi abuelo paterno, que nunca llegué a conocer, y Juan era el hermano pequeño de Consuelo, que falleció ahogado en un trágico y confuso accidente. Pero todo esto no importaba, nunca les dije ese detalle. Ahora solo eran José, María y Juan. Venía a mi mente los tiempos en que estaba en la luz, donde el clima siempre era cálido e iluminado, pues en ese camino siempre está oscuro y hace frío. Escuchaba a Consuelo gritar por misericordia, pero también sabía que los niños no podrían seguir su camino hasta que no agotaran todo su rencor. Espíritus de todos lados venían hasta mí a buscar justicia. Ellos me contaban sus historias, entonces iba a buscar y los traía hasta el camino donde escuchaba su versión de la historia. Ahí tomaba una decisión. Si los consideraba culpables, los aprisionaba el tiempo que consideraba suficiente. Los niños normalmente se ocupaban de esa tarea. Yo era un Dios amado y odiado, el espíritu que sabía que su caso estaba en manos del juez 7 espadas, sabía que lo encontraría sea donde sea que se escondan. Sabía que Consuelo estaba realmente arrepentida y de mi parte ya no tenía ningún sentimiento por ella, pero no dejaba que llegue hasta la luz porque los niños todavía la torturaban de lejos. Un poco de tiempo más y ella ya había quedado olvidada y los niños ya no la visitaban más, como un juguete olvidado tirado en el fondo del jardín. Me di cuenta de que Juancito era el único que la visitaba, pero no para saciar su sed de venganza, sino la miraba de lejos y lloraba. Hasta que un día empezaron a conversar. Tenía esa afinidad que venía del pasado de cuando ellos habían sido hermanos. A lo lejos veía una luz que sabía que era Lorenzo y que una vez más venía a cumplir la promesa que me había hecho. Pensé que ya era hora de que Consuelo y los niños pasen para la luz. Para mí ya no había retorno porque había decidido hacer justicia por mano propia. Entonces llamé a los niños y les dije que ya era hora de seguir su camino hacia la luz, que era mejor que vayan a crecer y evolucionar a través del aprendizaje. ¿Podemos llevar a Consuelo con nosotros?, preguntó Juancito. Sí, dije, si ustedes quieren, no tengo ningún problema. ¿Vos venís con nosotros?, preguntó José. Lamentablemente no puedo ir, todavía tengo mucho que hacer por acá. Juan fue a buscar a Consuelo y con José partieron hacia la luz. Miré a María y pregunté, ¿lista para una nueva aventura con tus hermanos? Y ella me miró con tristeza y me dijo, me gustaría mucho ir con mis hermanos, pero no puedo dejarte aquí solo. Necesito quedarme aquí para acompañarte y protegerte. Sentí ganas de reír de ese comentario tan inocente, pero permanecí serio porque me di cuenta que la que hablaba era mi madre y no mi hija, que no quería dejarme nuevamente. Está bien, como quieras, le dije a María. Vos sabés que yo no soy un Eshu como la mayoría. Tengo muchos enemigos, pero ¿por qué? ¿No estás haciendo lo correcto?, me preguntó María. Sí, querida, pero toda moneda tiene sus dos caras. La justicia debe ser acompañada por la ley. Yo solo tomo decisiones basadas en una parte de la historia y en mis instintos.
Lo que realmente hago es apoyar una venganza en nombre de la justicia. Te dejo que te quedes, pero me tenés que prometer que si un día yo caigo y vos sos alcanzada por la luz, no te vas a resistir. Apenas sigue enfrente y ora por mí, porque así estaré más fuerte para enfrentar mi destino. María respiró hondo y dijo: está bien, lo prometo. De lejos mentalicé a Lorenzo pidiendo que los cuide, y así desaparecieron en un destello de luz, dejándonos nuevamente inmersos en la oscuridad de aquel camino. Con el tiempo fue tornándose más radical y los enemigos aumentaban. Pasé por muchos tronos de ley, pero nunca me senté en ninguno, porque eso implicaba dejar a María y transformarme en un verdadero Yeshua de ley o en un ovoide. Sabía que no podía dejarla sola. Las cosas estaban cada vez más difíciles. Pasábamos la mayor parte del tiempo escondiéndonos. Sabía que María estaba cansada de esta vida y extrañaba a sus hermanos. Pero su lado de madre impedía dejarme solo. Como siempre en la vida, las cosas no siempre son como las deseamos. Nuestros caminos estaban muy próximos a separarse contra nuestra voluntad. Un día, como cualquier otro, vimos un trono de ley. Sostuve la mano de María cuando escuché la voz de alguien que venía de un grupito de espíritus. ¡Hey, juez! Apreté el paso para escapar, ya que era un grupo bastante numeroso. Me quedé en silencio ante sus provocaciones y siguieron. Eshu, de un único seguidor, ¿te crees muy bueno? Cuando te pedimos ayuda no quisiste ayudarnos. Tu justicia no es justa. Respondí. Lo que quiero es cumplir la ley, no ayudarlos con sus mezquinas venganzas. Para ese momento ya nos habían rodeado en un círculo y me empujaban y reían de nuestra angustia. No sabía cuál sería nuestro destino hasta que una voz se destacó. Era su líder. Me habló con desprecio. ¿No te da vergüenza usar una niña para el trabajo sucio? Automáticamente María saltó en mi defensa. Hago lo que hago porque quiero. Nadie me obliga. Todos se reían descontroladamente. En ese instante alguien sostuvo a María y el líder me empujaba, haciéndome llegar cada vez más cerca del trono de ley. Cuando estaba casi encima del trono me miró y me dijo: vos sos el juez bueno. Y en un gesto brusco me empujó y caí sentado sobre el trono. Sentí mucho miedo porque no sabía qué pasaría conmigo. Pero mucho más miedo sentí por María, que no quería dejarla ahí con esos espíritus descontrolados, y pedí a Dios que la proteja y me perdone por todos mis errores. Sentí las lágrimas correr por mi rostro y vi un destello de luz caer en dirección del trono. Y al mismo tiempo una luz rosa envolver a María. Sabía que era Lorenzo, que venía al rescate en nombre de nuestra amistad. Sentí un gran alivio y agradecí mentalmente a mi querido hermano. Estaba libre para seguir mi camino sea cual sea. El trono empezó a girar sobre sí mismo muy rápidamente y en un instante todos mis errores y mis aciertos pasaron frente a mis ojos. También vi existencias anteriores y sentí vergüenza al ver cuánto perjudiqué en nombre de un sentimiento que osaba llamar amor. Pero no pasaba de un sentimiento de posesión. Ahora comprendo por qué Consuelo me despreciaba tanto desde el principio. Era la famosa ley de causa y efecto por todo el daño que yo le causé en el pasado. Que Dios me perdone y que podamos construir la paz. La vergüenza era inmensa y lloraba como nunca había llorado en mi vida. Pero las lágrimas también curaban las heridas y tenía la sensación de que alguien me daría una oportunidad. Del mismo modo que el trono empezó a girar, dejó de hacerlo. Como todos los caminos se cruzan, pensé, ¿qué es lo que Dios tiene preparado para mí? Entonces vi a lo lejos que se aproximaba un caballero de armadura roja. El del frente comandaba a los demás, que rápidamente llegaron hasta mí y pasaron al frente de donde yo estaba y me dijeron: somos los caballeros de Ogún. Mi general desea verlo inmediatamente. En mi jornada ya había escuchado hablar de los orishás, principalmente de Ogún. Sentí miedo, quería tanto que me alcance la ley, pues bien, ahora me alcanzó, y ahora que conozco mi historia sabía que no era inocente como me juzgaba. Pero levanté y dije: vamos, llévame con tu general para que haga conmigo lo que considere correcto. Pero aún, sin saber cómo se desencadenaría mi historia, sabía que estaba en el camino correcto. Iba al consejo de los guardianes. Seguimos por un largo camino hasta que encontramos una gran fortaleza.
El escudo de la bandera eran 2 espadas cruzadas con la inscripción "Ley, la ley es la orden". Entramos por el portón, que se abrió automáticamente, y la guardia se dispersó. Y yo seguí con el caballero de armadura roja hasta una enorme sala vacía. No sé cuánto tiempo estuve allí, preso de mis pensamientos, que me mostraban un final más trágico que otro. De repente empecé a sentir que me quedaba sin aire, una fuerte sensación de asfixia. Los pies y manos me sangraban por donde me habían clavado las espadas. La sensación de pavor se apoderó de mí. Recordé todo lo que había aprendido cuando era de los buenos, pero nada de eso era suficiente para aplacar la angustia que sentía. De repente mi cabeza giraba lo más rápido posible y empecé a llorar como un niño desamparado. Me acordé de los días anteriores a mi rescate, que había sentido exactamente como ahora. Grité solo: Dios mío, ¿qué me está pasando? Padre Ogún, si me trajiste aquí para morir, por segunda vez lo acepto, pero por misericordia que esta vez sea rápido. Claustrofóbico y desbordado de emociones, me desmayé. No sé el tiempo que estuve desmayado. Cuando desperté, seguía solo en esa sala, pero mis heridas ya no sangraban y la sensación de malestar y claustrofobia habían pasado. Me puse a pensar en mi vida después del desencarne, mi amistad con Lorenzo, el reencuentro con Goretti, mi hijo Renan, mis 3 hijos que no llegaron a nacer y Consuelo. Pensé en mi desespero por hacer las cosas bien, por impartir la ley, terminé por andar caminos tortuosos. Al final, esta sala vacía y al final la misma nada, o sea, yo. Cerré los ojos y al abrirlos pude ver a 2 hombres al frente mío que parecía que estaban ahí hacía rato. De apariencia austera pero gentil, me miraban y esperaban tranquilamente que se me pase el ataque de nervios. Sabía que estaba frente a la ley y la justicia. Sabía quiénes eran. Son seres de luz, Ogún y Shango. Desesperado hice lo único digno que podía hacer, arrodillarme a sus pies, implorando perdón. Había errado mucho en mi loca búsqueda por la ley. Dejé la justicia de lado. Lloraba desesperado mientras ellos me transmitían paz en forma de luz. Me calentaban mi cuerpo helado. Ese calorcito empezó a recorrer todo mi cuerpo y empecé a calmarme. Y una nueva confianza tomó cuenta de mi cuerpo por completo. Ya no tenía miedo y no tenía vergüenza, solo una inmensa ganas de ser útil. En absoluto silencio tronó la voz que decía: soy Ogún, la ley que tanto te empeñaste en hacer cumplir. Soy el brazo armado de Dios, el que viene a hacer que todo sea cumplido y todas las deudas sean pagadas. Pero soy muy duro e inflexible cuando solo. Por eso siempre me acompaña para equilibrarme mi hermano Shango. Shango empezó a hablar. Tenía una voz dura como roca y fuerte como trueno. Soy Shango. La justicia divina, la ley que mi hermano trae en sus manos, debe ser cumplida cueste lo que cueste, pero con justicia, porque una ley sin justicia no es ley, es venganza. La ley, para ser verdadera, debe ser justa. Por eso, por más que muchas veces la ley y la justicia se desentienden, deben trabajar juntas. Entonces dije en voz baja: yo solo hice uso de la ley y me olvidé de la justicia, por eso me perdí en mi camino. Sí, pero te reencontraste y buscaste la forma de corregir tus equivocaciones, y solo podés estar acá, delante nuestro ahora, porque descubriste, a través del sufrimiento, que la ley y la justicia deben caminar siempre de la mano, ya que son las 2 caras de la misma moneda. Todavía con la frente apoyada en el piso porque no me sentía digno de mirar para seres tan sublimes, pregunté: ¿qué es que no soy digno de ustedes, Padre Ogún y Padre Shango? Pero díganme, ¿qué quieren que haga para redimirme? Y lo haré. Entonces sentí el peso de su mirada y aunque no los veía porque seguía con la cabeza baja, sentía que me observaban. Y me dijeron: vos seguiste la ley ciegamente y continuarás a seguirla, pero ahora también aplicarás justicia. Llevarás la ley y la justicia por todos los caminos. A partir de ahora serás el Eshu
7 espadas, guardián de la ley mayor. Respiré hondo y cerré los ojos, imaginándome el tamaño de la responsabilidad que me fue confiada. Al abrir los ojos estaba nuevamente solo. Ogun y Shango no estaban, y la fortaleza se desvanecía, quedándome solo y arrodillado en el cruce de ruta, cerca del trono del ley. Por un instante pensé que todo lo había alucinado, pero vi de lejos al caballero de armadura roja que se aproximó sonriendo y me dijo: guardián de ley mayor, el deber lo llama. Sigue siempre para adelante en dirección al bien, y luego se encontrará con otros guardianes. Reúnanse con ellos en el consejo de guardianes para aprender más respecto a las tareas a desempeñar. Ahora vaya y no mires hacia atrás. Y diciendo esto desapareció a la carrera en su caballo. Todavía conmovido, seguí adelante con fe de que encontraría lo que tenía que encontrar. Luego de una larga caminata escuché voces y luces hermosas que brillaban de varios colores, que bailaban en el aire. Me aproximé tímidamente cuando fui recibido por un ser brillante, dueño de un amor tan grande, que me abrazó y me dijo: tu fe te conduzco hasta aquí. Su paz y amor eran tan potentes que no quería dejar ese abrazo. Era el abrazo del Padre Oxalá, gran responsable de preparar a todos los guardianes. El periodo que pasé junto al Consejo de los Guardianes fue extremadamente gratificante y de gran aprendizaje. A los que creen que los Eshus y las Pombagiras no existen amistades, están profundamente engañados y se grandes amigos. Al final, Eshu y Pombagira son apenas rótulos. Detrás de esos rótulos existen hombres y mujeres como ustedes, solo que no tienen el cuerpo material, pero la esencia es la misma. Como decía, fue un periodo de grandes lecciones. Lo primero que aprendí es que Eshu y Pombagira, de ley, son como una especie de policía del submundo espiritual. Tenemos grandes batallones que comandamos por territorio, pero también seguimos una jerarquía, porque comandamos nuestro batallón, pero a su vez seguimos instrucciones de los orishas, Ogun y Shango, que a su vez se rigen por los tonos sagrados, que a su vez son manifestaciones del mismo Creador. Y así, para que la ley de Dios sea respetada por los espíritus rebeldes y devedores, fue muy gratificante para mí darme cuenta que no somos la escoria astral, pero sí somos parte de un sistema mayor que nos permite actuar a través de la voluntad de Dios para mantener el equilibrio en el bajo mundo espiritual. Ser elegido para esta función no es fácil, porque para ser un Eshu de ley, tenés que pasar por un trono de ley y que éste no te transforme en un ovoide. Después de eso, sos rescatado por seres divinos llamados orishas, que te preparan con mucho amor en una verdadera escuela para poder aprender correctamente cómo actuar en cada situación. O sea, que tanto el alto como el bajo, cuando la luz te alcanza, te proporciona 3 cosas fundamentales: desarrollo de tu ser, trabajo duro y estudio incesante. Aprendimos sobre los 7 tronos de ley y fue una de las clases más reveladoras a mis ojos, donde comprendí el principio de Dios, su amor y justicia. Los 7 tronos son los irradiadores de las cualidades, atributos y atribuciones de Dios para con los seres vivos. Los 7 tronos son poderosos, son poderes divinos, las 7 cualidades de Dios. Y ellos son el trono de la fe, el trono del amor, el trono del conocimiento, el trono de la justicia divina, el trono de la ley mayor, el trono de la evolución y el trono de la generación. Estos tronos son magnetizados por los orishas encantados, que son seres de gran evolución espiritual, pero con tanto amor que zambullen hasta las esferas más bajas para rescatar a aquellos que sienten el llamado interior de Dios, el gran creador de todas las cosas y criaturas, y que a nadie relega al olvido. Estos orishas naturales reciben denominaciones específicas que son Oxalá, responsable por el trono de la fe; Oshun, responsable por el trono del amor; Oshosi, responsable por el tercer trono, el trono del conocimiento; Shango, que representa el trono de la justicia divina, una justicia que
encuentra su base en la razón y por eso es capaz de mantener siempre el equilibrio. Oba, el trono de la evolución, es el trono que analiza los pasos vibratorios y los estados evolutivos. Y Iemanjá, responsable por el séptimo trono, el trono de la generación, actúa en el amparo de todo lo que está siendo creado y generado, y no apenas en la maternidad, sino que también en la creatividad. Aprendemos también que para que haya equilibrio, esos tronos se subdividen a su vez en negativo y positivo, femenino y masculino, activo y pasivo. Y de esta forma los tronos son capaces de englobar toda la creación desde su principio, medio y final, y así como sus causas primarias, actos y consecuencias. Fue en el Consejo de los Guardianes que entendí que los Eshu y Pombagiras no son seres oscuros, no son seres trevosos o diferentes de aquellos que trabajan en la luz. Nosotros también somos buenos, solo que trabajamos en regiones diferentes. Antes era un socorrista y hoy soy un guardián de la ley, ni mejor ni peor, simplemente distinta tarea. Lamentablemente le han hecho mala fama porque para poder asustar a los encarnados desavisados se nos utiliza como forma de culpar a terceros por la propia maldad que cargan dentro. Ha llegado el momento de que nos mostremos como somos realmente. Somos espíritus en evolución, que lucha por el bien y el orden, que respeta a todos y por lo tanto exige ser respetado. Claro que siempre hay espíritus malos que se hacen pasar por Eshus y si el medium está desavisado puede causar muchos problemas en su vida. Pero esto no solo ocurre cuando está desencarnado, sino que también ocurre entre los encarnados. Y además, esto solo ocurre cuando el encarnado permite que ellos interfieren en sus vidas. Nosotros, los verdaderos Eshus, somos seres de luz y pugnamos para que se cumpla la ley y la justicia divina. Pero eso sí, pobre de aquellos espíritus que pretendan escapar. Los traeremos a la fuerza y no podrán escapar. Diferente de los socorristas que intentan solo por la vía del amor. Hoy reconozco que valió la pena cada tropiezo para llegar a donde estoy, cada reto y cada despedida. Toda esta nostalgia me invadía mientras iba de camino a mi nuevo trabajo en el terrero, donde hoy soy el guardián responsable. Me ocupaba de mantener todo en orden para que el trabajo transcurra en armonía. Cuando un grupo de amigos llegó para participar de este trabajo. Entre los participantes avisté a Lorenzo y ambos nos dirigimos rápidamente a abrazarnos con lágrimas de emoción después de tanto tiempo. Entonces pregunté, hermano querido, ¿qué andas haciendo por acá? Apenas supe que estabas en este trabajo, solicité si podía venir a ser parte también y ayudarte. Cuánto me alegro de tenerte cerca, extrañaba tanto nuestras charlas, orientaciones y consejos que siempre me fueron muy especiales. Pero que infelizmente al ignorarlos una vez, pasé por momentos difíciles que hoy entiendo que podría haberlos evitado. Lorenzo me abrazó nuevamente y me dijo, no recordemos cosas tristes, pensemos que todo lo que ocurre es por un bien mayor, todo es perfecto y es para nuestra evolución. Si en ese momento tuviste que retroceder, era porque todavía no podías avanzar, pero ahora lo lograste y eso es lo único que importa. Entonces dije, tengo mucho que agradecerte, hermano, porque aunque no te veía, sabía que siempre estabas cerca, intercediendo por mí y los míos. Amigo, hice exactamente lo que con seguridad hubieses hecho por mí. Al final, no sabemos lo que nos depara el destino. En un paso en falso nos puede llevar para el alto o para el bajo. Lo único cierto es que Dios no abandona ni olvida ninguna de sus criaturas, a nadie de su creación. Y vos, querido amigo, sos la prueba de eso. Entonces lo miré con esperanza y dije, ¿por acaso tenés noticias de mi familia? Y Lorenzo rió recordando que muchos años atrás le hice los mismos requerimientos. Entonces dijo, sí, tengo noticias. Por favor, Lorenzo, dígame y no me ocultes nada. Empezó contándome que Goret sigue encarnada y que probablemente sigue varios años más, ya que su trabajo se ha tornado muy importante, tanto para el plano espiritual como para el plano material. Ahora será abuela, ya que Renan se casó y espera su primer hijo. O por lo menos es lo que ellos piensan. ¿Por qué? ¿Todo está bien? Me apuré en preguntar. Todo bien, solo que serán mellizos, una niña y un niño que casualmente los conoces. ¿Los conozco? ¿Y quiénes son? Consuelo y José. Estarán recibiendo la bendición de la reencarnación nuevamente, como hermanos,
Pero ahora Juan va a apoyar a Consuelo, que nacerá con una pequeña deficiencia mental. Consuelo va también con el objetivo de encontrar el gran amor de su vida, Diogo, que en esta encarnación todos lo conocen como la pequeña ardilla, que a pesar de sus limitaciones está muy bien encaminado por Goret, que lo trata con mucho amor. Me alegro mucho de que todos reciban una nueva oportunidad y las cosas se van acomodando. Y lo dije con sinceridad. Y luego pregunté, ¿y José y María por dónde andan? ¿Están aquí?, respondió. ¿Dónde? No los veo, indagué mientras miraba para todos lados. Sonriendo, apuntó a dos hermosos jóvenes que al verme plasmaron su antigua forma infantil y corrieron a mis brazos, que los recibió abiertos y nos fundimos en un gran abrazo. Lorenzo prosiguió, a pesar de que José y María se desarrollaron muy bien, hoy están aquí para trabajar en la línea de los niños, haciendo un trabajo similar al que hacían contigo, pero ahora bajo la luz, actuando dentro de la ley mayor. Ellos van en búsqueda de los espíritus que atormentan a algunos consultantes y los traen atados de ser necesario para ser encaminados al lugar de merecimiento. En ese momento era el turno de ellos, me besaron con cariño y salieron en dirección a los médiums que iban a incorporar. Me sentí muy emocionado en ese momento al verlos trabajando con amor. Todavía emocionado me dirigí a Lorenzo y le dije, gracias amigo, gracias. No me alcanzan las gracias. A lo que me respondió, vamos amigo, tenemos que trabajar y no podemos desconcentrarnos. Y diciendo eso, para mi espanto, tomó la forma de un preto velho. ¡Oh! No sabía que había sido esclavo. Sí, respondió Lorenzo, en mi última reencarnación. Pero para mí fue bastante tranquilo, porque pertenecía a una familia buena que trataba a sus esclavos con respeto y dignidad. Cuando envejecí me dieron un pedazo de tierra con una casita de barro donde podía recibir personas enfermas, pues se me daba muy bien el oficio de curandero. Curandero de negros y blancos, trataba todo con mis hierbas. Con esta facilidad para lidiar con hierbas y curar eran resquicios de encarnaciones anteriores donde había sido médico. Y trabajé hasta mi último día sin cobrar nada por mis servicios. Lorenzo ahora trabaja en el terrero como padre Terencio de Angola. Adopté el mismo nombre que tuve en mi última encarnación. Yo ahora soy el Exu Siete Espadas, que me encargo que las leyes de Oxalá sean cumplidas sin olvidarme de llevar conmigo a Ogún y Xangó, la ley y la justicia. Fin.